Estás escuchando un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Hoy con Luis Javier Martínez Fernández. ¿Recuerdas algunas huellas que nos dejó en la primera parte? Hubo realmente muchos momentos de éxito, o sea, películas como, no sé, pues la de Juana la Loca, la de Al otro lado de la cama. Cuando íbamos a lanzar La Sirenita, vino Roy Disney, el sobrino de Walt Disney, todos los discos, las bandas sonoras de las películas de Disney, pues era como no sé, como la falsa moneda, ¿no? Que de mano en mano va y ninguno se la queda, ¿no? A la hora de comer nos bajábamos al Corte Inglés de Castellana y parecíamos como, no sé, los dos ahí moviendo las carpetas de los discos, poniéndolas en primer lugar. Pero íbamos por la semana, a lo mejor íbamos 2 o 3 veces. Me imagino que la competencia luego también haría lo mismo, ¿no? O sea, que cuando iba por las tiendas nos taparía a nosotros, pero bueno. Y de hecho trajimos a artistas internacionales de primerísima, bueno, artistas que eran como mínimo dentro del top 10 en las listas de éxitos de los países de donde venían, ¿no? Seguimos. Segunda parte. Hay un tema que ha salido, que hablaremos más adelante, tu relación con el mundo de la música, de lo cual me gustaría hablar un poquito largo y tendido, ¿no? Pasaste por el mundo del audiovisual al entrar en 20th Century Fox, y allí fuiste director de marketing y de operaciones, ¿no? Fuiste el impulsor del home entertainment. Bueno, realmente fuimos muy pioneros. La verdad es que en toda mi trayectoria de trabajo, no sé por qué, pero siempre me ha tocado lidiar con empezar cosas, ¿no? Y la verdad es que me ha ido bien y me gusta, ¿no? el ser pionero y el empezar cosas, ¿no? Y en el caso de Fox, pues fue también. O sea, yo estaba trabajando en Warner y surgió la oportunidad de empezar el negocio del home entertainment. Ya había estado, hacía como un par de años antes, trabajando en Warner. Yo conocía a una persona que era las relaciones públicas de RCA en Londres. Era la jefe de relaciones públicas en RCA, y había visto una cosa que acababan de sacar, que luego no tuvo un éxito comercial ninguno, pero era lo que llamaban el videodisc. Y era, pues eso, el formato de un disco de vinilo, pero que al reproducirlo, reproducía las películas, ¿no? Y me acuerdo de estar en la oficina de Londres con esta persona y yo realmente aluciné. O sea, me volvió loco el pensar. Me acuerdo que me puso la película de Love Story, imagínate. Y yo dije, wow, esto de tener la posibilidad de tener en tu casa una película como Love Story o como, yo qué sé, como Los Cañones de Navarone o La Conquista del Oeste o El Padrino, de poderla tener en tu casa y verla cuando quieras, digo, esto es magia pura, ¿no? Y me acuerdo que ahí en la oficina ahí en Londres la dije, digo, mira, este es un negocio que cuando empiece de verdad y tal, yo quiero ser de los primeros. Y la verdad es que tuve la suerte de ser de los primeros. Y fue un negocio maravilloso. O sea, y era todo en alquiler. Era un negocio que todo se basaba en alquiler. En aquella época llegó a haber hasta 40.000 videoclubs. Claro. Esto es también parte de lo que aprendes, ¿no? De cómo cambian los negocios y cómo nada es estable, sino que todo evoluciona y hay que estar siempre cambiando, ¿no? Y hablando precisamente de cambio, de transformación, de auge, porque fue lo que surgió, ¿no? Sí, un poco claro. La evolución, el auge, llegó la piratería. Sí, eso fue ya después. O sea, en aquella época, bueno, siempre había piratería, ¿no? Pero yo creo que el gran problema, y yo lo vi y me pasó igual cuando estaba en el negocio, cuando estaba trabajando en Warner en la parte de discos. Yo recuerdo que cuando llegó el DVD, el Compact Disc, dije, wow, esto, porque siempre había habido copias, ¿no? Con la copia del vinilo a la cassette, ¿no? Pero digamos que la calidad siempre lo notabas, ¿no? Notabas que, bueno, que aquello, vale, no era lo mismo, ¿no? Cuando surgió el Compact Disc, yo me acuerdo de estar en Warner y estar con
con L. Juárez, que era el director de la compañía, y dije, joder, esto realmente estamos poniendo en manos del consumidor un máster. Claro, poner en manos del consumidor un máster, pues está muy bien porque le estás dando una calidad grande y tal, pero estás corriendo un riesgo importante. Y bueno, así fue. Y en el caso del DVD pasó igual. O sea, en el caso del DVD, que en el momento en que pones en manos del consumidor un máster, porque la copia, al ser analógica, pues bueno, pierdes, pero al ser digital son ceros y unos que se pasan a ser ceros y unos. Y yo, vamos, vi que eso era un problema grande y fue un problema que acabó con el negocio, vaya. Acabó con el negocio y fíjate, yo no sé si en esa época podrías llegar a imaginar cómo compañías como Disney u otras compañías del sector estemos hablando a día de hoy o estemos viviendo, estemos yéndonos hacia el streaming con plataformas como recientemente Disney Plus, Universal Plus, Netflix, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que digamos que es inevitable el que los negocios cambien y evolucionen, y eso lo estamos viendo desde siempre, ¿no? Yo siempre, de vez en cuando así surge una oportunidad de estas, pues cuento, no sé, la experiencia que yo viví, por ejemplo, con mi padre, que mi padre era distribuidor de una compañía enorme que era Olivetti, y de la noche a la mañana desapareció. O sea, era como increíble, ¿no?, que una marca tan importante cambiase, precisamente porque el negocio evolucionó y cambió. Y en esto ha pasado lo mismo. O sea, realmente pues la oportunidad que tenías de ver una película. Anécdotas que dejan huella. Según he leído, trajiste a los Jackson 5 a España, a la televisión, con Valerio Lázaro. Sí, eso fue una aventura también importante. Sí, ahí en esa época, sí, justo al empezar mi época de director de producto internacional para Epic, que era del Epic and Associated Labels de CBS, y sí, trajimos a los Jacksons, que fue fue muy divertido, ¿no? Muy divertido y muy estresante al mismo tiempo, ¿no? Porque recuerdo que íbamos a hacer 2 programas de televisión, uno con Valerio Lázaro y otro con Uribarri, Aplauso. Entonces, con Uribarri íbamos a grabar 4 o 5 temas, y con Valerio Lázaro solamente uno, que era el Blame It on the Boogie, del álbum Destiny, que era el primer álbum que hicieron los Jackson con Epic, después de salir de la Tanla Motown. Y aquello fue una odisea absoluta, porque a Valerio Lázaro, allí en que grabábamos en los estudios Roma, lo que es ahora Telecinco, le gustaba mucho el sistema de grabación que tenía él, de producción, era todo a base de eso, de los zoom, que te volvían loco, ¿no? Y entonces rodaba con chroma key, que es decir, combinando los colores de fondo con los trajes de los artistas, y además grababa en ráfagas de como de 20 segundos, de tal, con lo cual era un trabajo inmenso, ¿no? Y recuerdo que era grabar una canción que se suponía que una canción pues la puedes grabar, vamos a decir, en mediodía, ¿no? Pues la realidad es que nos pusimos allí a grabar, y entre unas cosas y otras, el caso es que llevábamos un día y habíamos grabado algo así como 20 segundos de la canción, ¿no? Todo esto con un mosqueo brutal por parte de los Jacksons y tal. Bueno, hasta el punto que al día siguiente ya aquello fue tal desmadre de no avanzar, que Michael y los Jacksons se largaron del plató. Claro, yo me vi en una situación de decir, bueno, aquí ya se me acaba mi carrera, me echan de esta, en fin, esto es un desastre, ¿no? Pero bueno, gracias a Michael Jackson, y a una chica que era una chica americana que trabajaba en el ballet Zoom,
allí de Valerio Lázarov, pues los convencimos para volver, se habían quitado ya las ropas, todo, para volver al plató, y ahora con la condición de, mira, hacemos un ensayo de todo el tema seguido, e inmediatamente después grabamos, salga lo que salga. ¿De acuerdo? Vale, pues de acuerdo. Y así lo hicimos. O sea, yo creo que es la primera vez que Valerio Lázarov graba a un artista de una toma, o sea, de una vez, ¿eh? O sea, increíble. Que era muy buen productor, muy buen realizador, pero realmente era muy pesado a la hora de manejar el aspecto de producción, ¿no? Volvemos otra vez al tema de gestionar personas, ¿no? Es una situación... Sí, claro. No, bueno, la verdad es que fue una buena experiencia, ¿no? También de cómo tratar y tal. Porque enfrentarte a unos personajes como los Jackson y a un personaje como en aquel momento era Valerio Lázarov, que era pues un capo increíble, ¿no? De la televisión, pues nada, luego la verdad es que luego fíjate, por la tarde ese día ya nos fuimos a Televisión Española en Prado del Rey, y con la producción de Hugo Stuben grabamos, pues yo creo que fueron 5 temas sin ningún problema, seguidos y tal. Bueno, aquí fue un relax tremendo, ¿no? Así que bueno. Hablando de artistas de top 10, y esto lo vinculo con los que te conocemos, lo sabemos muy bien, que si en algo dejas huella es en aquellas personas que te conocemos, ¿no? Y eso te ha llevado a generar un networking y a llegar a tener una agenda bestial. Desde personas como Elton John a personas como Álvarez del Manzano, ¿no? No, bueno, con Elton John la verdad es que fue entregarle el disco de platino y poco más. O sea que digamos que está dentro de mi currículum, pero no salimos a cenar juntos ni nada de esto, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que cuando estás en una posición que tienes la suerte de poder llegar a ella a través de tu trabajo, pues sí, en realidad sí conoces a mucha gente y en muchos casos haces muy buenas relaciones y bueno, y con un poco de suerte, si te mantienes y sigues un poco manteniendo ese fuego, ¿no? Pues son amistades que te duran pues por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, tengo buenos amigos, ¿no? Tengo buenos amigos dentro y fuera del negocio, ¿eh? Me consta. Y manteniendo esa llama viva, me han soplado que estuviste a punto de hacer el Camino de Santiago con Miguel Indurain y con el rey Juan Carlos. Sí, es verdad. Cuenta. Sí, es verdad. Pues sí, aquello fue una cosa un poco rara, ¿no? No sé cómo, la verdad es que hace ya mucho tiempo de esto, pero no sé cómo conocí a una persona que no la he vuelto así a ver, que era el dueño de una tienda muy importante que había de bicicletas aquí. No sé por qué fue, yo creo que fue por alguna promoción que hice, alguna campaña de algo que hicimos, y bueno, entonces el caso es que conocí a esta persona. Y entonces hicimos así, tuvimos buena relación y tal, y en un momento dado me dijo que íbamos a hacer, que si me interesaría y si me apetecería hacer el Camino de Santiago o algunas etapas del Camino de Santiago, hacerlo con Indurain y el rey. Y dije, ostras, bueno, pues vale, pues sí, vamos a hacerlo. Y recuerdo que incluso, estuvimos fue un protocolo tremendo ahí de reuniones y tal. E incluso me acuerdo de ir al Corte Inglés con esta persona a probarme una especie como de uniforme, que para acompañar y para estar con el... Bueno, el caso es que todo estaba así, y esta persona, la persona que promovió todo esto, pues tuvo un accidente de bici y bueno, pues se canceló el proyecto, ¿no? Se canceló aquello, pero sí, ¿no? Aquello parecía como muy serio, ¿no? A mí que me gusta mucho montar en bici, pues hacer un Camino de Santiago con Indurain y con el rey, pues digo, pues perfecto, ¿no? Luego no se hizo, pero bueno. Tu huella en mí.
los que nos consideramos, porque así lo sentimos, tus amigos, decimos que eres muy amigo de tus amigos. Sí, la verdad es que sí. Yo puedo decir en primera persona que siempre que te he necesitado, he tenido tu puerta abierta en cualquier momento, pero además siempre con una sonrisa. Sí. O sea, siempre ha sido así. No, bueno, pero el caso tuyo es distinto. El caso tuyo, digamos que nuestra relación va mucho más allá también, porque yo siempre digo, mi relación contigo es más casi ya como de familia, ¿no? Yo la verdad es que siempre, porque así me lo has hecho sentir tú, ¿eh? O sea, siempre te he visto como un hermano mayor. Claro. Como un hermano mayor, sí, es como un referente. Sí. Y me has ido marcando, ahora está muy de moda la palabra mentor. Sí. Yo prefiero decir hermano mayor. Sí. Porque la verdad es que siempre te he tenido ahí como... También ahí tuvo mucho que ver, evidentemente, tu padre, ¿no? Sí. O sea, que tu padre también, que era una persona muy especial, una persona con la que se comunicaba uno también de una manera muy especial, muy... Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí, tuvimos una relación muy buena y yo también te tengo que decir, ¿sabes? Una persona a la que admiraba mucho, ¿no? Porque de alguna manera era un poco también un reflejo de cómo yo también me he desarrollado, ¿no? O sea, somos personas que están muy así, de decirlo, muy hechas a nosotros mismos, ¿no? Muy hechas por nosotros. Tu padre era una persona muy trabajadora, muy luchador, Vamos, me contaba cuando iba por los bares vendiendo aquellas cosas que se vendían, que eran como papeletas o sí. Luego con el tema de la imprenta, lo que tenía que trabajar y luchar, y en un mundo tan competitivo, ¿no? Erais o sois, porque lo sigo teniendo presente todos los días, perfiles muy distintos. No te creas, ¿eh? Pero no, perfiles muy distintos en la parte técnica, por así decirlo, pero exactamente iguales en lo personal y en los valores de la vida, ¿no? O sea, yo os veo en ese aspecto completamente iguales. Yo sois dos de mis grandísimos referentes. Sí, pero no te das que tan diferentes, ¿eh? Fíjate, yo te diría que por circunstancias, o sea, yo he tenido que trabajar mucho y absolutamente empezar desde cero, ¿eh? O sea, empezar desde cero, así. Sí, es verdad. O sea, que no te creas que... O sea, que... Y no pasa nada, o sea, el no tenerlo fácil no significa nada. Al contrario, yo creo que tiene, de alguna manera, pues un valor también, ¿no? El valor que te da el tener ganas y yo digo también un poco de suerte, ¿no? Pero no te creas que somos tan diferentes, ¿eh? O sea, yo en ese sentido, en el sentido de lo que es el luchar, el perseguir tus objetivos, el ser creativo, yo creo que ahí nos define, ¿eh? Totalmente de acuerdo, porque si lo tengo que resumir mucho, podemos decir que tú fundaste muchas cosas, iniciaste de cero. Iniciado, Disney, sí. Has iniciado de cero grandes compañías, igual que él inició como fundador de nuestra compañía, de Grupo Haga, ¿no? Tanto la parte de agencia como ahora de producción gráfica, tanto de B1 como de Haga. Iniciasteis de cero. Me acuerdo perfectamente. Yo creo que todavía tu padre mucho más mérito, porque tu padre sí que empezó desde cero. Y sin ningún tipo de ayudas. Yo he empezado proyectos, pero en realidad proyectos respaldados por empresas con cierto poder, ¿no? O sea, que es más fácil eso que empezar una aventura por ti mismo con tu dinero y con una mano delante y otra detrás, casi. O sea, es decir, y arriesgando todo lo tuyo. Yo fíjate, ¿sabes? Hablando de esos inicios, me acuerdo perfectamente, yo era un niño, era muy pequeñito, cuando eres pequeño tiendes a magnificarlo todo lo haces más, pero también era una realidad, ¿no? Yo veía a mi padre como
Me acuerdo ir perfectamente a la calle, porque yo alguna vez la acompañaba a ir a la calle Miguel Ángel, sí, donde empezó Editorial Primavera. Ahí estábamos, claro, sí. Y yo me acuerdo de acompañarle, de él estar hablando contigo, me acuerdo de esos primeros cómics de Disney. El Don Mickey. Don Mickey, que yo me acuerdo que tú, pues bueno, también le regalabas alguno para que me lo diera a mí. Y yo me acuerdo que esto es una anécdota, para mí el conocimiento técnico de la parte de producción gráfica fue gracias a ti, a mi padre y a Disney, porque nosotros todos los domingos de camino en el coche, de camino a nuestro equipo de fútbol, en el trayecto de casa al estadio, él me daba los cómics y me decía, hijo, ¿cuántos colores hay aquí? Y yo empezaba a contar, 1, 2, 3, 4. Le decía, 38. Y me decía, no, Álvaro, tu padre es mago. Y digo, ¿por qué? Me decía, mira, estos cómics que hacemos para Luis Javier, para Disney, yo con 4 colores, negro, rojo, azul, amarillo, puedo hacer todo esto. Solo con 4 hago todo esto. No hay 20 y tantos, 30 y tantos colores. Y así poco a poco es como él me fue explicando el negocio, ¿no? Y si lo analizas, claro, luego yo me fui haciendo mayor y ya hablábamos de otra índole de cosas, ¿no? Pues más de inversiones financieras y tal. Pero si lo analizas al detalle, el nexo de unión era Luis Javier, mi padre, en esa época, pues Disney, y bueno, esos fueron un poco los inicios de todo ello, ¿no? Sí, pero vamos, que tu padre tenía que funcionar y tener éxito de forma, vamos, natural, porque su espíritu y su capacidad de trabajo era increíble. O sea, realmente, vamos, yo te diría que no he conocido a nadie así, o sea, que con esa responsabilidad, bueno, quitándote a ti, ¿no? Pero digamos que en esa responsabilidad y el tener que quedar bien y hacer las cosas bien, yo creo que es algo, no te digo que no exista ahora, que existe, ¿no? Pero que te es más difícil encontrar, ¿no? O sea, estamos en una situación en que te encuentras con mucha chapuza, ¿no? O sea, con mucho salir del paso, ¿no? El hacer las cosas para salir del paso. Y lo que diferenciaba en aquel momento el proceso y la forma de actuar de tu padre era el querer hacer las cosas bien. Pues Luis Javier, quería darte las gracias en nuestro podcast de B1, Dejando Huella. Yo encantado y bueno, y una ocasión fenomenal para que podamos charlar, ¿no? Porque cuando quedamos, siempre a lo mejor vamos un poco más mal de tiempo, porque quedamos a comer y demás. Aquí hemos estado más relajados y la verdad es que me apetecía muchísimo venir y no sabía que ibas a estar tú en el otro lado, ¿no? Dejando Huella es un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación.